En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 604 de altura. Estamos también en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 6 números al estudio del tema que tiene como título La familia en el plan de Dios. Vamos a profundizar en el número 2204 con el tema La familia cristiana. Número 2204 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de la comunión eclesial. Por eso, puede y debe decirse iglesia doméstica. Es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Posee en la iglesia una importancia singular, como aparece en el Nuevo Testamento. Un número precioso este que nos presenta el catecismo esta mañana, queridos amigos. Fijémonos como uno de los engaños dialécticos en los que podemos nosotros caer cuando se habla de la familia, como la unión del hombre y de la mujer abiertos a la vida, se nos introduce un concepto de una especie de familia tradicional. Y parece como si el concepto de tradicional se contrapone al moderno. Cuando hablamos de familia, de la unión de un hombre y una mujer abiertos a la transmisión de la vida para ser la célula original de la vida social, etcétera, etcétera, parecería como si hubiera una contraparte. Y no debemos aceptar ese jugar con el término de familia tradicional, sino más bien con el de familia natural. Familia natural. Y es por esta razón que el catecismo, antes de hablar de la familia cristiana, nos habló, todas las catequesis pasadas, de familia natural. Por eso es importante entender el lenguaje que este número 2204 nos presenta, ¿no? Se dice que la familia cristiana es como una concreción de lo que llamamos iglesia. Qué cosa tan bonita. Puede y debe decirse iglesia doméstica a la familia cristiana. Si decimos que la iglesia es una familia, también decimos que la familia es una iglesia. Y puede costar mucho a algunas personas entender este lenguaje en el contexto de las categorías en las que todos pensamos. Que es evidente que asimilar familia a iglesia nos puede como rechinar un poco, ¿no? Como fastidiar, caernos mal. Y nos puede costar entender a muchas personas que viven en un ambiente secularizado totalmente, o que se han hecho una imagen muy deformada tanto de la familia como de la iglesia, poder entender esto.
En esta cultura se le ha ido robando el alma al concepto de iglesia, el espíritu de iglesia. Y se ha reducido mucho este concepto del nombre iglesia y ha quedado, la verdad, en muchos lugares en una mera institución. En otros la tratan como si fuera una ONG, en otras la tratan como si fuera un non-profit. Y desgraciadamente tenemos una imagen de la iglesia muy exteriorista, ¿no? Muy desligada del misterio sobrenatural que ella es. Y nos hemos quedado o nos han intentado vender una imagen de una iglesia exteriorista que nada tiene que ver con ser el cuerpo místico de Cristo. Para muchas personas, eh, la iglesia es como una reunión, una asamblea de creyentes, y eso pues ya como dándoles mucho. Pero cuerpo de Cristo, cada vez menos aceptable. Y las personas hablan mal de la iglesia, muy mal. Y todo se usa para desacreditarla. Hace poco oía una noticia en la radio a propósito de un caso de abuso sexual de un padre contra una hija, de un padre de familia contra una hija. Pero la familia era católica. Y entonces decía, ¿no? Otro caso de pederastia en esa tradicional gente que va a la iglesia católica, ¿no? Así presentaban la noticia. Es impresionante, ¿no? Esa capacidad que tienen de manipulación para deformar la imagen de la iglesia que tienen las personas. Es impresionante. Miren ahora en la enfermedad del Papa, todas las cosas que se dicen, ¿no? Que ya tienen otro Papa, que ya hay grupos de un lado, grupos del otro, que ya se están peleando los cardenales que van a ir al cónclave, que ya... Uy, bueno, esos tipos ni siquiera han rezado un Padre Nuestro por el Papa y ya andan destrozando la iglesia con todas sus teorías, ¿no? Por eso cuando decimos la familia es la iglesia doméstica, cuando alguien escucha esto, lo oye desde los conceptos que ha ido escuchando, que ha ido creando, y eso le resuena mucho. Porque entonces si viene de una familia caótica, dañada, deformada, destrozada, imagínese el tipo de iglesia que se está imaginando cuando oye que la familia es la iglesia doméstica. Si la palabra iglesia se le ha hecho odiosa, porque así se la han vendido los medios de comunicación, incluso el antitestimonio de muchos de nosotros que estamos en ella, es muy difícil explicarle a alguien que la iglesia puede ser una familia doméstica, que la familia es la iglesia doméstica, que la iglesia es una familia. Eso es muy difícil que alguien lo entienda. Por eso la necesidad que tenemos todos nosotros, ¿no? De rescatar el concepto del nombre iglesia, no como una organización que hace cosas muy exteriores, sino que tenemos una necesidad de volver a centrar en que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, de cual Cristo es cabeza, y nosotros su cuerpo, sus miembros. La iglesia es eso, no solamente una organización que hace cosas en algunos lugares muy bonitas, muy benéficas. Construye casas, tienen las caridades, dan de comer, tienen hospitales, tienen orfanatos, tienen asilos y todo eso, que es maravilloso dentro de nuestro mundo cristiano católico.
pero no ese es el centro, no es ese el centro. Somos el cuerpo místico de Cristo antes de una organización que hace cosas. Y aquí el catecismo, queridos amigos, nos remite a un número que ya estudiamos al inicio, en el 533, donde nos habla de la vida oculta de Jesús en Nazaret. Una cosa bellísima. Dice, la vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida. Y nos manda este número a Nazaret y nos regala un extracto de una homilía que pronunció el Papa Pablo VI cuando visitó en la Tierra Santa la ciudad de Nazaret el 5 de enero de 1964. Ahí en la Basílica de la Anunciación, el Papa pronuncia una homilía extraordinaria de la cual vamos a leer una parte. Dice el Papa Pablo VI, Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros. Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente aquí, aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. Cómo deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente. Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarle el gran modelo al hermano divino, Jesús de Nazaret. Es un texto extraordinario. Nos habla de la primera familia, la familia de Nazaret. Esa fue la primera iglesia doméstica, formada por José, María y Jesús. La primera iglesia doméstica se llama Nazaret. Ese es nuestro referente de familia. Por eso cuando hablemos de familia tenemos que pensar en la familia de Nazaret. Y fíjense cómo el Papa destaca algunas cosas claves, ¿no? Nazaret es la escuela donde se inicia el conocimiento de su evangelio. Hay muchas cosas que no se aprenden leyendo la Sagrada Escritura, ni tampoco se aprendieron en la sinagoga. Se aprenden en el seno de la familia. Muchas de las cosas que Jesús sabía, las aprendió en el hogar de Nazaret, no leyendo. ¿Eh? No era leyendo la Torá, fue en la familia, en el hogar de Nazaret, en el entorno, sentado o al lado de José y de María. Por ejemplo, cuando leemos en el Evangelio alguna sentencia de esas de Jesús, ¿no? Nos damos cuenta que las aprendió de María o de José. Cuando Jesús predica con esa discreción tan propia suya y decía, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha.
esa discreción tan hermosa de hacer las cosas no para ser visto por los hombres. Eso se lo tuvo que aprender a María o a José. ¿Cuánto influyó la figura de José en Jesús a la hora de decir una cosa como estas? ¿Cuánto influyó la figura de María a Jesús a la hora de decir que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha? Él veía a San José con esa discreción, con esa humildad, con esa obediencia, con ese señorío, con esa discreción, siempre desde la sombra, obedeciendo en silencio las inspiraciones del ángel, los llamados de Dios, protegiendo a su familia ante todo. ¿A quién le aprendió Jesús a ser como era? ¿A su familia? ¿A José? ¿A María? Por eso dice este número 2204 de una manera tan precisa. Su primera lesión es el silencio. Evidentemente, este silencio no significa que en las familias todo el mundo tenga que estar callado, ¿no? Se entiende que el niño Jesús sería como todos los demás niños, ¿no? Alegre, entusiasta, corría, iba a la escuela, estudiaba, etcétera, etcétera. Se refiere al silencio de no permitir que los ruidos ajenos inunden nuestra familia, silenciando nuestras palabras. Qué cosa tan fuerte esto en medio de nuestras familias, donde cuando tú entras a una casa, lo primero que ves es una tele de 75 pulgadas enorme, presidiendo toda la casa, encendida todo el día, donde la gente no habla porque los únicos que hablan son los que están en la tele. ¿Has dejado entrar en tu casa el ruido de fuera que inunda tu familia, que inunda tus desayunos, inunda tus almuerzos, inunda tus cenas? Todo el tiempo está encendida la tele, abajo, arriba, en los cuartos? ¿Y dónde está el silencio que les permite a ustedes hablar? No existe. Y no se conversa, y no se habla. A veces hemos permitido que nuestras familias reinen son los ruidos externos, las emisoras encendidas en la radio. Hoy ya el teléfono, ¿no? Pues el teléfono encendido viendo cosas todo el día. En el baño, mientras se duchan, cuando se están vistiendo, cuando están bajando, cuando están caminando, cuando están desayunando. ¿Ha visto todo el mundo así, con la mirada baja hacia el teléfono? ¡Qué cantidad de ruido en nuestra vida! Y la Sagrada Familia nos enseña como primera lección el silencio necesario para la convivencia, para la conversación. El Papa Pablo VI en esta homilía está reivindicando la intimidad y el silencio dentro de la familia, un lugar donde nos escuchemos y donde nos conozcamos. Qué cosa tan bella, ¿no? Que la familia sea ese lugar donde uno aprende que es una persona querida incondicionalmente. Eso se aprende en la casa, en el hogar. Uno aprende que se me exige porque se me quiere. Uno aprende que se me corrige porque se me ama. En la familia hay una corrección fraterna todo el tiempo. Y en el único sitio donde se aplica esa corrección fraterna es en la familia, no en la cárcel. Es muy difícil ejercer la corrección fraterna fuera de la familia, porque fuera de la familia se convierte prácticamente en crueldad.
en crueldad. Pero en la familia nos corregimos mutuamente cuando le decimos a nuestros hermanos, le decimos, oye, no hagas eso, no hagas eso, ya cállate. Cuando se ponen a pelear ahí entre papá e hijo, el otro hermano, un poco más inteligente, más abusado, le dice al otro, ya cállate. ¿Para qué le sigues ahí echando leña al fuego? Y nos corregimos mutuamente. Eso afuera no existe. Hay que tener mucho cuidado con la familia donde no se corrigen fraternalmente. Mucho cuidado, porque si tú no te corriges en el seno de tu familia, entonces afuera te va a ir muy mal. Luego continúa este número 2204 del Catecismo y dice, es una comunidad de fe, esperanza y caridad. Posee en la Iglesia una importancia singular como aparece en el Nuevo Testamento. Y nos remite a un texto de la carta a los Corintios, de la carta a los Efesios, 5:21-33. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Es un texto precioso este. En algunos lugares se ha usado este texto de una manera equivocada, ¿eh? Y la gente que cuando lee este texto acusa a la iglesia de ser una machista, porque dice que las mujeres sométanse a sus esposos, ¿no? A sus maridos. Ustedes son unos machistas, esa Biblia es una machista, ¿no? Y eso es absolutamente falso. Es más, hay que decir que el machismo tiene su raíz y su nacimiento en la animalidad del hombre. Por la ley de la selva se impone la fuerza física. Ahí está el origen del machismo, no en la Sagrada Escritura. De tal manera que cuando se espiritualizan las relaciones humanas, no se estime uno a sí mismo únicamente por su fuerza física, es cuando se sanan las relaciones. Lo que está diciendo en este texto San Pablo es que el hombre entienda por su fuerza física y de liderazgo integrados en una vocación mística. Se utiliza, imagínense ustedes la imagen mística de Cristo Iglesia como marido, mujer. ¿Hasta dónde llega Jesús a identificarse? Y lo que se quiere afirmar, queridos amigos, es la plena vocación del uno
para el otro. Eso es lo que se quiere especificar. Estamos hechos para la entrega. ¿Uno se realiza buscándose a sí mismo? No. ¿Uno se realiza entregándose a los demás? Sí. ¿Uno se realiza desgastando su vida por el otro? Sí. ¿Por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su familia? Sí. Ahí se realiza. La vocación matrimonial ha tomado imagen de lo que es la relación de Cristo con la iglesia. Cristo, iglesia, como marido, mujer. Y aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Hasta qué punto todos los fracasos matrimoniales, en última instancia, tiene esto como causa última? Es decir, la carencia de la concepción de que mi felicidad está en darme y desgastarme por el otro. ¿Hasta qué punto yo no me he dado, yo no me he entregado, yo no me he respaldado, no me he desgastado y por eso tantos fracasos? Cuando tenemos una relación fundada solamente en el egoísmo, estoy cultivando un fracaso. Y esto es de un lado y del otro, del esposo con la esposa y de la esposa con el esposo. La iglesia con respecto a Jesucristo, que fue el fiel y plenamente abierto, le abraza, le abraza. Y él la santifica. Y la presenta, como dice el texto de San Pablo, blanca e inmaculada, sin mancha y sin arruga. ¡Qué belleza! Esa imagen es María, plenamente abierta a la entrega de Jesucristo. Blanca e inmaculada, María. En definitiva, queridos amigos, los matrimonios funcionan en la medida en que hay una entrega plena. Si el egoísmo está en el centro, eso no funciona. Eso es una pantomima. Eso es una mentira. Solamente se están aguantando. Los matrimonios funcionan en la medida en que hay una entrega plena. Cuando hablamos del sacramento del matrimonio, cuando los números del catecismo nos llevaban por ese precioso sacramento, decíamos, para que una familia funcione tiene que haber por lo menos un tonto, y para que sea feliz tienen que ser todos tontos. Y por tontos, explicábamos esa vez, entendemos a aquellos que se olvidan de sí mismos y se entregan a los demás. Tiene que haber uno así siempre, que sea el que no reviente, el que no estalle, ¿no? El que sea capaz de silenciar. Para que una familia funcione, tiene que haber por lo menos uno, para que sea feliz los dos o todos los miembros de. De hecho, es lo que el mundo entiende por tonto. El listo es el que busca su interés particular. El listo, el vivo, ¿no? Los colombianos dicen el avispado, ¿no? Es el que busca su interés particular. Y eso en la familia no funciona. En la familia no funciona. Es como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el camino. No cada uno buscando su propio interés. Eso es egoísmo.
Luego continúa este texto de la carta de San Pablo, ahora 6:1-9. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no por ser vistos, como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere, sea esclavo, sea libre. Amaos, obrad de la misma manera con ellos, dejando las amenazas, teniendo presente que está en los cielos el amo vuestro y de ellos, y que en él no hay acepción de personas. Es la segunda parte de este texto extraordinario, ¿no? Donde nos habla de esa espiritualidad y del sentido de la autoridad de la familia. Padres, corrijan a sus hijos, pero no los exasperen. Fórmenlos, instruyanlos, corríjanlos según el Señor, no según la violencia. Como decíamos en la catequesis anterior, el amor auténtico no es un amor en el igualitarismo. Eso no es amor. Eso es ser compadre. El amor familiar es el que asume la responsabilidad de transmitir los valores. Y transmitir los valores va a necesitar siempre de una instrucción, de una formación, de una corrección incluso. Qué tarea tan grande tenemos los padres, ¿no? Que yo como padre he de ser un instrumento de Dios para que mis hijos lo descubran. Yo soy un instrumento de Dios para que mis hijos descubran cuál es el plan que Dios tiene con ellos, no para que sean lo que yo quiero de ellos, sino lo que Dios quiere de ellos. Y para eso tengo que formarlos, instruirlos, corregirlos, según el Señor. Qué tarea tan grande la que tenemos todos, ¿no? Esto es como un sustento teológico a la moral del matrimonio y a la relación entre los padres y los hijos que este número del catecismo nos da en esta mañana, queridos amigos. Concluimos, ¿no?, con esta última parte de la homilía del Papa ahí en Nazaret. El Papa envía un saludo a todos los trabajadores del mundo y les señala el gran modelo, al hermano divino. Es una expresión preciosa, ¿no? Al hermano divino. En las familias tenemos un hermano divino como modelo. Es Jesús. Y esa educación de nuestros hijos y esa corrección fraterna entre los hermanos tiene que llevarnos al seguimiento de este gran modelo, el hermano divino Jesús. Nazaret, la casa del hijo del artesano, tiene que ser mi casa. Y quiero entender cada vez mejor este lugar.
para exaltar esas virtudes que me enseña mi hermano divino, para aprender a vivir en familia, para aprender a trabajar humanamente, para aprender a obedecer, para aprender a formar, para aprender a corregir. Qué ejemplo tan hermoso es la casa de Nazaret para cada uno de nosotros, la familia de Nazaret, el lugar donde vivió Jesús, la escuela donde empieza a entenderse su vida.